Y como cada viernes, nosotros le vamos a dar el paso y la bienvenida a nuestro periodista en política internacional, haciendo esta columna que hemos dado en llamar Visión Mundial, en este repaso por todo lo que va pasando en el mundo. Y por eso le damos la bienvenida a nuestro colega Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, querido Bruno, un fuerte abrazo para vos, un saludo cordial a toda la audiencia y bueno, como todos los viernes, un enorme placer estar junto con ustedes. Bueno, una jornada fresquita. Yo quiero, antes de arrancar, ¿cómo te fue con la supervivencia la semana pasada con estas bajas temperaturas? ¿Cómo te fue con tu supervivencia? Bien, vamos a contar un poco para la audiencia que, bueno, generalmente nos tomamos a veces algunos días en el mes para conectarnos un poco con la naturaleza y poder disfrutar buenos momentos. Y sí, la semana pasada tuvimos unas jornadas bastante frías en supervivencia ahí en la costa de nuestro querido río Limay y estuvimos ahí. Bueno, yo digo acampando, pero ponemos una hamaca tipo paraguaya táctica y hacemos un poco más rústico todo, pero se puede aguantar, se puede aguantar todavía, con buenos equipamientos se aguanta. ¿Bivac se llama ese tipo de hamaca? No, la hamaca es una hamaca tipo paraguaya táctica. Vivac se llama, son telas especiales que contienen la temperatura específicamente diseñada para eso, que generalmente es de aluminio. Ahí va. Entonces, el Vivac se pone por arriba de la bolsa de dormir, una bolsa de dormir de alta montaña que aguanta hasta menos 25 grados y bueno, estamos preparados, ¿no? Tadeo, más o menos... No nos afecta mucho. ¿Tenés idea más o menos de cuánta temperatura se alcanzó ahí en ese sector? ¿Tenés vos para medir ahí la temperatura más o menos? Sí, menos 3 grados llegó a ser, ya habíamos acampado anteriormente hace un par de meses también con estas mismas temperaturas, por lo cual con menos 3 uno puede dormir tranquilamente como si estuviera en su casa. No sé si con menos estará más complicado. Igual el día lunes estuvo mucho más complicado, pero ya estábamos en la casa, gracias a Dios. Bueno, por lo menos mosquitos seguramente no te encontrás con esas bajas temperaturas ahí en la costa. Tadeo, bueno, sin dudas el argentino es un eterno sobreviviente, ¿no? Siempre enfrentándose a situaciones económicas que tenemos que afrontar y que evidentemente nos entrenan en sobrevivir. Pero sin dudas el mundo también sigue girando, a pesar de que el pupo argentino nos estemos mirando constantemente lo que sucede, el mundo se sigue moviendo. Contanos, hoy justamente en el repaso daba cuenta de lo que está sucediendo en Rusia, justamente con este enfrentamiento con Ucrania que se viene sosteniendo ya hace mucho tiempo. Ya me gustaría saber más o menos con tus conocimientos aproximadamente hace cuánto tiempo ya estalló este conflicto y cómo se viene desarrollando. Bien, una pregunta muy compleja, querido Bruno, para un viernes a las 8:30 de la mañana, pero vamos a tratar de desglosar un poquito porque nos llevaste a bastante tiempo atrás. Para entender este conflicto con Ucrania, a breve y a grosso modo vamos a decir que Ucrania siempre fue una provincia de Rusia. Históricamente no existe Ucrania por fuera de Rusia. Esto hay que entenderlo tal cual en nuestra mente, porque lo que se hizo cuando se desglosó la Unión Soviética, sí habían algunos pueblos que podemos decir que tal vez sí merecían alguna cierta independencia, pero Ucrania era una provincia más, una región más de Rusia, por lo cual si vamos desde lo histórico, desde la década del 90 hacia acá, Ucrania no ha sido más que un país muy conflictivo internamente y esto se ve reflejado incluso en la proporción demográfica. Cuando se independizó Ucrania tenía alrededor de 55 millones de habitantes y antes del año 2014, que podemos situar el conflicto mayor, pues Ucrania tenía 45 millones de habitantes. Esto quiere decir que en 20 años perdió casi 15 millones de 10 millones, 15 millones de habitantes. Y desde el año 2014, que hubo un golpe de Estado en Ucrania proporcionado por la OTAN, lo que se llamó el Euromaidán, recordemos que Ucrania, la provincia de Crimea, se independiza y se une a Rusia, y hay dos provincias en el este de Ucrania que también se independizan, que en el año 2022 pasan a formar parte formal de Rusia y que fue lo que inició gran parte de este conflicto.
que en Rusia se llama Operación Militar Especial de Desmilitarización y Desnazificación de Ucrania. ¿Por qué? Porque habían planes de utilizar a Ucrania como ariete para debilitar a la Federación Rusa en una campaña internacional mucho más compleja, mucho más amplia, que tiene que ver en realidad con debilitar a China, y para debilitar primero a China es necesario hacer colapsar a Rusia, que es un punto de apoyo, un soporte en esta dinámica internacional tan convulsa. Desde el año 2014 hasta el año 2022, una guerra civil interna en Ucrania. Del año 2022, provincias enteras ucranianas de mayoría de población rusa piden la intervención rusa, y desde ahí vimos esta operación militar especial que en nuestros países solemos llamar guerra de Ucrania, pero si Rusia realmente hubiera querido entrar en guerra, pues esto ya hubiera sido historia hace bastante tiempo. Es un punto necesario para destacar que es una operación militar especial que tiene objetivos especiales y con uso de la fuerza especial. No hay una guerra abierta entre Rusia y Ucrania, ni siquiera hay un estado de guerra entre ambos países, lo cual es un punto que creo que es necesario recalcar. ¿Qué viene pasando en las últimas semanas? Que creo que es lo más llamativo, que tal vez en los medios hemos visto que tal vez representa una suerte de cambio en el frente, es una excursión militar ucraniana. Esto es en la provincia rusa de Kursk. Esta operación tiene que ver con una irrupción en territorio ruso por parte de las fuerzas ucranianas en una provincia rusa. Y esto ha dado una imagen de que, bueno, Rusia está perdiendo, Rusia está derrotada. Incluso, no sé, Bruno, si has escuchado que se habla de que se tomaron 1.000 kilómetros cuadrados de Rusia. Claro, por eso la pregunta iba por ahí, porque según la info que va llegando por estos lados, que yo siempre hago la misma aclaración, ¿no? Nada que ver los medios orientales con los medios occidentales, ¿no? Y los medios occidentales lo que nos muestran es que Rusia, como mal llamado, lo vamos a decir en términos criollos, está reculando en chancletas, ¿no? Y está lejos de eso. Sí, la situación es bastante interesante porque la guerra se lleva a cabo en el este de Ucrania, y de repente Ucrania moviliza algunas unidades al norte y decide atacar una provincia rusa que está fuera de lo que llamamos el campo bélico. Es una zona neutral, zona gris, como se suele llamar, en las cuales no está pactado ni está organizado una contienda militar en esos territorios, que son parte de las negociaciones que se habían llevado a cabo en Turquía. Pero ¿qué pasa? Ucrania irrumpe con una excursión militar y avanza, en todos los medios salió 1.000 kilómetros cuadrados. Querido Bruno, la frontera de la provincia de Kursk, esta frontera rusa con Ucrania, es mucho más grande que 100 kilómetros de frontera. Si hablamos de 1.000 kilómetros cuadrados, con que uno avance 10 kilómetros, 10 por 100 son 1.000, esto es comprobable fácilmente con matemáticas, claro. Pero con 10 kilómetros, querido Bruno, no salimos de Plotier, démonos esa dimensión. Claro, hay que entender lo que representa Rusia. Y no estamos hablando de una ofensiva ucraniana, que para llevar a cabo una ofensiva en un contexto así estaríamos hablando 50, 100.000 soldados, sino que fue una excursión. Cuando hablamos de una excursión es como salir al campo, como salir a hacer supervivencia. Uno va y vuelve. Y es lo que ha hecho Ucrania. Mandó alrededor de 3.000 unidades militares que fueron y volvieron. Es una operación de penetración y después de retroceso, porque no hay ninguna garantía para asegurar ningún tipo de territorio. ¿Con qué fines se hizo esto? Primero, un fin terrorista de incentivar el miedo en la población local de las localidades rusas que quedaron momentáneamente bajo mano ucraniana, y por el otro lado un fin totalmente propagandista, y esto ha sido un éxito total porque, como bien mencionabas, querido Bruno, todos los medios reflejaron que ya estaban tocándole la puerta a Putin en el Kremlin, sí, cuando están a más de 1.000 kilómetros de distancia. Y en línea real avanzaron con suerte 20, 25 kilómetros, en los cuales
ya han sido encapsulados estas pobres unidades que fueron enviadas al matadero y que no representan ningún cambio en el campo de batalla, ni estratégico, ni militar, ni técnico-militar, sino que más bien una operación de propaganda. ¿En qué contexto se da esta operación de propaganda, querido Bruno? En un contexto en los cuales Rusia tiene la iniciativa en todo el frente ucraniano, se está liberando alrededor de 3 localidades por día en las regiones del Donetsk. Rusia está muy cerca de tomar un punto estratégico, una ciudad que se llama Chasiv-Yar, y una vez que tome ese punto, el avance hacia lo que representa la liberación de la República de Donetsk es un pequeño movimiento más, y vemos que también hay importantes avances en la región de Kharkov, que es donde se encuentra la segunda ciudad más habitable con cantidad de habitantes de Ucrania. Entonces no vemos a una Rusia perdida, a una Rusia débil, sino que una Rusia que sabe contenerse. Pero más allá de los fines propagandísticos que ha tenido esta última operación en Kursk, vale la pena resaltar que esto sirvió para que finalmente se cancelen todo tipo de negociaciones entre Ucrania y Rusia, negociaciones que estaban siendo mediadas por Turquía, por China, por otros países. Pues bueno, después de este ataque que no tiene ningún tipo de justificación ni ningún tipo de utilidad, pues bueno, desde el lado ruso bajaron la persiana y no hay ningún tipo de negociación que se pueda llevar a cabo con alguien que ataca poblaciones civiles que están lejos del frente de batalla y que no tienen ningún valor, vamos a decir, estratégico. Y lo que se ha hecho fue saquear, y esto han salido en todos los videos, y hay muchos videos y audios y noticias al respecto de cómo las fuerzas ucranianas saquean supermercados y bueno, llevan a cabo diferentes tareas también de pillaje, como se solía decir en la era antigua, con respecto a las poblaciones locales, lo cual no es una buena imagen que deja el ejército ucraniano, que no la viene dejando desde hace bastante tiempo, en los cuales respecta a derechos humanos y también a reglas bélicas, de las reglas de la guerra que se definen según la legislación internacional. Tadeo, en esto hace un tiempo también se conoció que Estados Unidos había como liberado, entre comillas, más fondos para poder seguir solventando, ¿no?, los costos ucranianos de la guerra, y del mismo modo autorizaba un uso de misiles, distintos armamento bélico que había llegado justamente a acompañar a Ucrania. ¿Qué está pasando en este momento con Estados Unidos, que está enfrascado en sus elecciones que se dan en noviembre, pero a la vez tiene justamente este acompañamiento que le da a Ucrania en esta guerra? ¿Cómo se va definiendo la política de Estados Unidos con respecto a la guerra y si aún sigue este acompañamiento bélico y económico con Ucrania? Lógicamente este acompañamiento tiene ese contexto electoral que estabas bien mencionando, querido Bruno. Incluso en la proclamación del día de ayer de la candidatura de Kamala Harris, ella hizo énfasis de que ella va a estar al pie junto con los ucranianos acompañando a Ucrania en todo este contexto. Pero esto tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque en realidad los contratos que se hacen es la industria militar bélica de Estados Unidos. Esta industria militar tiene un gran potencial y es la que financia casi todas las campañas electorales en Estados Unidos, y es exactamente la mayor beneficiaria de esta guerra, de esta campaña militar de Ucrania en contra de Rusia. Entonces, que se continúe con este apoyo es un guiño hacia el Partido Demócrata de conseguir que estos factores de industrias militares pongan en su monedita de campaña al Partido Demócrata y no hacia el Partido Republicano de Donald Trump, que ha sido muy crítico con el gobierno de Zelensky, que ha sido muy crítico con Ucrania, y que siempre ha dicho Donald Trump que si él llega a la presidencia lo primero que va a hacer es terminar esta guerra de una vez por todas. Entonces hay muchos intereses en juego y por eso también este apoyo reiterado del gobierno de Estados Unidos a Ucrania, y también lo beneficioso que se ve Ucrania recibiendo más armamento, pero a la vez siendo víctima Ucrania de todo esto,
porque como lo dijo Joe Biden en un discurso y de manera descarada, este conflicto es hasta el último ucraniano. Pues bueno, es fácil enfrentarse contra tu principal enemigo utilizando a otro país de trampolín y utilizando a las personas de ese país que se ven secuestradas prácticamente Claro. y enviadas a la línea del frente en una guerra que no les pertenece, cuando en realidad esto es un conflicto que en los ámbitos militares llamamos proxy, entre Estados Unidos y Rusia, utilizando a Ucrania como el tonto útil en Sí. este conflicto. Y bueno, las armas serán de Estados Unidos, el negocio es del Partido Demócrata, pero los que tienen que enterrar a sus muertos son los ucranianos. Mal llamado, como suele decirse, mal llamado como han sido utilizados como un preservativo, ¿no? Para no hacerlo más fuerte, pero los ucranianos lamentablemente han sido utilizados así, ¿no? Y el europeo en general, ¿no? Con los Estados Unidos generando estas guerras que lejos están de su territorio, siempre incursionando lejos de sus fronteras, pero el costo civil, el costo económico, lo pagan siempre otros y lamentablemente Estados Unidos sigue esa misma tendencia. ¿Pensás que en estos meses que restan hasta llegar a noviembre, el conflicto puede llegar a escalar, puede llegar a tener algún punto intermedio en donde se frene, a diferencia de, por ejemplo, ¿no? Anthony Blinken, este secretario de Estado de los Estados Unidos, que se juntó con referentes de Israel para intentar frenar lo que sucede en Palestina y justamente Israel? Hubo como una especie de intermedio para ver si se puede frenar. ¿Puede llegar a suceder algo similar entre Ucrania y Rusia? Bueno, estamos en los meses anteriores al invierno, en donde todo avance militar se debe dar con suma cautela y con suma prisa, porque una vez que caen las primeras nevadas ya cualquier tipo de avance va a ser muy duro y complicado. Como bien mencionas, noviembre va a ser un mes clave, lo mismo diciembre y enero hasta que asuma el nuevo gobierno de Estados Unidos, pero en el ámbito del frente ucraniano, como estábamos mencionando, Rusia tiene la iniciativa, por lo cual lo que vamos a ver en las próximas semanas va a ser que Rusia va a apretar el acelerador para al menos que toda la región del Donbass, antes de las fuertes nevadas del mes de noviembre, ya queden bajo manos de Rusia. Y después, esperando los resultados de Estados Unidos, hay que ver si existe alguna posibilidad de renovar el diálogo o de renovar cualquier tipo de negociación. Pero actualmente el frente militar, Rusia, que viene llevando la iniciativa, yo creo que en las próximas semanas, en los próximos días, una vez encapsulado todo esto, lo que sucede en Kursk, va a volver a pegar el puntapié inicial y de esta manera ya queda con una posición ventajosa en invierno en los ámbitos militares y en lo que sucede en torno a este conflicto ucraniano. Cualquier tipo de altura, es decir, alguna montaña, alguna colina, es totalmente vital para el posicionamiento militar con proyección a futuro a lo que se venga. Respecto a negociaciones, pues bueno, después de estos avances y con las primeras nevadas y la llegada del duro invierno europeo, pues bueno, yo creo que ahí sí pueden haber algunos tipos de diálogo, pero como estábamos mencionando también, estas excursiones militares que hace Ucrania, estos ataques reiterados con misiles o con drones en contra de la población civil en diferentes regiones de Rusia, no únicamente en Kursk, sino también en Belgorod, en Rostov del Don y en las repúblicas de Crimea o en el Donetsk, en Lugansk y en otros lugares, pues bueno, no condiciona y no ayuda mucho a cualquier tipo de diálogo y de avance de negociaciones, que también se suma, querido Bruno, algo que me olvidé, Sí. es que en esta semana se prohibió la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania, y la Iglesia Ortodoxa representa el 90% de la fe en Ucrania, y que se haya prohibido prácticamente el cristianismo en Ucrania por una ley sacada en los cuales todo lo que es referenciado a cualquier cosa rusa, y siendo Ucrania una cultura eslava rusa, no tiene sentido, pues bueno, también complica bastante toda la situación actual en torno a cualquier tipo de negociación, en los cuales ahora también se persigue a una iglesia que tiene una representación social, cultural, espiritual extremadamente fuerte en Rusia.
Bueno, eso sin dudas comienza a complicar, ¿no? Complica más la situación, algo que, bueno, hemos sabido siempre históricamente que cuando lamentablemente se interviene en las creencias, en las religiones de otra persona, eso desata aún más, ¿no? Más violencia y seguramente otras reacciones, ¿no? Que se van a ir concatenando, ¿no? Lamentablemente en ese sector. Tadeo, esto sucede en un extremo del mundo, allí justamente en la frontera Rusia ucraniana, pero nos venimos para acá, para el continente americano, donde, bueno, sin dudas lo que sucedió con las elecciones venezolanas movió el piso, no solamente en la propia Venezuela, sino también en todos los referentes americanos que con diferencias y con distintas cuestiones, cada uno con su postura apoyó o no lo que sucedió con Venezuela y con Maduro. ¿Cómo está la situación actualmente cuando ayer ya el gobierno venezolano terminó por confirmar la victoria de Maduro en las elecciones? Bien, hay que entender algunas cuestiones. Lo que se llama el principio de no injerencia internacional está presente en todas las constituciones de los países y también en todas las políticas internacionales y exteriores, por ejemplo, incluso de Argentina. Este no intervencionismo, de no intervenir en asuntos extranjeros, de no meternos en la casa de otros, es un punto totalmente necesario para tener en mente cuando hablamos de cuestiones internacionales y cuando estamos hablando más aún de cuestiones internas y locales de un país. Como lo dijimos en No la ven, como lo dijimos en nuestra columna Visión Mundial, antes de las elecciones en Venezuela, había un pulso en callejero, te lo había mencionado, querido Bruno, que beneficiaba 100% de Nicolás Maduro. Nos animamos a decir esto en el aire cuando todos los medios en Argentina decían la estrepitosa derrota que va a tener Maduro. Hubieron elecciones, nosotros también a través de Rayo Media, en esta columna de Visión Mundial, dijimos: no hubo fraude, no hay posibilidad de fraude en Venezuela debido a toda la seguridad, tanto tecnológica como la presencia de veedores internacionales y de un seguimiento total de estas elecciones. Pues bueno, en Argentina insistieron que había fraude, insistieron que había fraude, fueron a una medida contenciosa electoral que tiene que ver con la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que convoca a todas las partes del conflicto, junta todas las actas que tiene cada uno de los 38 partidos, junta y las verifica con lo que publicó el CNE y da una verificación del 100%, es decir, que lo que estaba en papel es lo que figura también en el voto digital. Y una vez esto, bueno, el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela saca un anuncio, una conferencia de prensa internacional y dice los resultados y ratificamos la victoria de Nicolás Maduro como presidente. Internamente en Venezuela, después de las elecciones, hubieron unos intentos de revuelta, de revolución de color, duraron muy pocos días, fueron muy violentas, pero con muy poca representación social. Luego la oposición convocó protestas que se fueron desvaneciendo y el domingo pasado se había hablado que iba a ser la madre de todas las protestas a nivel internacional, y María Corina Machado no juntó una cuadra en un barrio populoso de Caracas. Con esto se selló una derrota total, mientras que el chavismo siempre mantiene las calles activas con grandes movilizaciones y demás. Nos guste o no nos guste, hay que respetar, nos guste o no nos gusten los colores políticos, pero la decisión se tomó, la decisión se corroboró y se comprobó de que no existe ningún tipo de fraude y que, bueno, la victoria de Nicolás Maduro es totalmente sostenible y que ya había sido reconocida por más del 70% de los países del mundo. Es más, todos los países con mayor cantidad de habitantes, dígase la India, China, todo el sudeste asiático, países del Medio Oriente, ya habían reconocido la victoria de Nicolás Maduro, por lo cual el reconocimiento a nivel internacional es casi abrumador. Y lo importante es que el reconocimiento a nivel local, dentro de Venezuela, también la población se ha mantenido, más allá de estos días posteriores a la elección en los cuales hubo alguna suerte de violencia, la población se ha mantenido bastante estable, trabajando, continuando su vida cotidiana, haciendo su vida normal, y esto se ve en las calles, por lo cual el panorama que
uno puede ver y cada vez teniendo contactos diversos en Venezuela, podemos afirmar que se hace vida normal en medio de un país que está llevando a cabo una recuperación económica muy fuerte, muy interesante, y que bueno, esta victoria proyecta un camino hacia ese sentido, y que se haya contenido la violencia, al menos momentáneamente, también proyecta de que se trata de poner un énfasis en este crecimiento y las personas tratan de aprovechar este envión para continuar con sus vidas normales. Tadeo, ¿pensás que puede llegar a haber algún tipo de intervención, por ejemplo, como sucedió en su momento con Guaidó, que empezó a recibir acompañamiento por parte de los Estados Unidos y distintos países americanos que se sumaron a esa presidencia media extraña, ¿no?, que tuvo Guaidó? ¿Pensás que puede llegar a suceder algo muy similar tras esta confirmación de la victoria de Maduro? Realmente hay un dicho que dice que la historia se repite, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Beneficioso para los intereses extranjeros en Venezuela, principalmente los Estados Unidos, que en los últimos meses habían llevado a cabo importantes inversiones en Venezuela, entre ellos las empresas Chevron. El gobierno de Maduro les advirtió ya que cualquier intento de desestabilización mayor, ya sea aumentando las sanciones internacionales o reconociendo cualquier rebeldía interna, iba a hacer que esos pozos que tiene la Chevron junto con Petróleos de Venezuela, pues bueno, iban a pasar a manos directamente de Rusia o del BRICS, que fue lo que dijo Nicolás Maduro. Entonces, económicamente a nadie le sirve crear un conflicto actual en Venezuela, por más que siempre exista la conspiración, Claro. pero no creo que estén dadas las condiciones, querido Bruno, porque Guaidó era una persona joven, desconocida, que bueno, más o menos podía acarrear una experiencia nueva con todo lo que se inventó, pero esta persona, González Urrutia, no lo conocen ni en su casa, como dirían los venezolanos. Es una persona mayor de edad, no está en condiciones de llevar a cabo ni siquiera la campaña electoral. Habían semanas en las que no aparecía, una campaña muy desastrosa desde cualquier aspecto político. Bueno, que tú conoces muy bien cómo se tiene que llevar una campaña electoral, y los que hacemos seguimiento de campañas electorales sabemos lo agotador, lo constante que hay que ser. Pues bueno, nunca se vio eso en González Urrutia, y debe ser el menos interesado realmente por su edad avanzada, porque en realidad tampoco vivía en Venezuela, tiene toda su familia en Miami. Es el menos interesado en meterse en un conflicto de esta envergadura a su edad y con todo lo que esto conlleva, por lo cual el escenario Guaidó está, yo diría que no está sobre la mesa, no sería sensato, no sería sabio. Y un tema interesante es que como González Urrutia ni María Corina Machado concurrieron a esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pues bueno, ahora tienen una acusación de rebeldía y desacato de los tribunales nacionales, lo cual ya tienen problemas legales importantes como para hacerse eco de un conflicto mucho mayor. Bueno, evidentemente siempre los pesos y los centavos tienen mucho más peso, ¿no?, que un conflicto y que otros intereses. Recuerdo cuando se desata la guerra en Ucrania y Rusia, como bueno, justamente las exportaciones de petróleo empiezan a afectar a distintos países, y Estados Unidos, entre tanto ladrarle a Venezuela, termina comprándole petróleo porque, bueno, evidentemente el conflicto que estaba pasando en Rusia tenía problemas, ¿no? Eso da cuenta de lo que realmente pasa cuando los intereses económicos pesan mucho más que lo ideológico y que cualquier otra cuestión, ¿no? Así mismo es, y bueno, es un escenario que siempre se repite de alguna u otra manera, pero la pregunta que nos queda para toda nuestra querida audiencia es: ¿cómo nos pueden engañar de manera tan fácil? Sí, ¿no? Nos endulzan el oído, nos cuentan una mediática que a lo interno no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede en esos países y en esos lugares, y aquí, bueno, con el caso venezolano nuevamente queda al descubierto esta situación, una guerra mediática, una campaña internacional en contra de Venezuela por muchos intereses que también hemos mencionado en nuestras columnas de Visión Mundial, incluso por aquí mismo hace un par de semanas que dijimos
¿Por qué Venezuela? Porque tiene tal, pal y pascual recursos naturales que son muy envidiosos y muy envidiados en el nuevo panorama internacional. Entre ellos habíamos dicho y reiteramos como el principal líder opositor era Elon Musk y no era necesariamente ni siquiera González Urrutia por los intereses que habían detrás. Pues bueno, todo esto también hace al escenario internacional y son perspectivas que siempre hay que tener para tener una visión mucho más amplia de estos conflictos internacionales y analizar todas las perspectivas. Dice que hay que patear a los chanchitos para que aparezca la chancha, ¿no? Y esto sucedió, ¿no? Había que ver qué pasaba para que realmente se conociera quién estaban realmente detrás de los intereses de Venezuela, que como lo mencionamos, ¿no? Tiene uno de los recursos o las reservas de petróleo más grandes del mundo, tiene minerales y tierras con minerales raros más importantes del mundo. Evidentemente Venezuela sigue siendo un punto muy crucial para América y para el resto de los países que, bueno, en este tablero de ajedrez mundial se acomodan las piezas y Venezuela no deja de ser una pieza sumamente importante. Tadeo, como siempre, agradecerte por esta claridad en lo que va sucediendo ante tanta desinformación, ante tanta información cruzada y cuestiones que por ahí nos marean. Traer un poco de claridad siempre nos sirve un montón y por eso estamos haciendo Visión Mundial en No La Ven. Tadeo, querido, agradecerte como siempre, como cada viernes. Muchísimas gracias a vos, Bruno, por este espacio, por esta oportunidad y bueno, como siempre, reitera nuestro compromiso con la verdad, con los hechos tal cuales son y esta necesidad de comprender los conflictos desde todas las perspectivas posibles para acercarnos un poquito más a lo que realmente sucede. Un fuerte abrazo, querido Bruno, que tengan excelente fin de semana, a toda nuestra audiencia también y bueno, a cuidarse del frío. No está como para hacer supervivencia con algunas temperaturas. No lo intenten en su casa, como se decía anteriormente. Totalmente. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, Tadeo. Así pasaba Tadeo Castiglione, nuestro columnista internacional, haciendo Visión Mundial, conociendo un poco lo que va sucediendo en el resto del mundo, sobre todo acá, ¿no? Con lo que pasa en América, con justamente las elecciones en Venezuela y con Rusia y Ucrania, cuando, bueno, nos llega un tipo de información, pero por suerte tenemos a alguien que realmente sabe y nos trae la posta.